Mañana de Papá Anarquista, pero hoy con invitada. ¿Cómo está, señorita Romina Vietti? Muy bien, muy bien. ¿Hoy estás invitada? Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Te Sí. viniste preparada o no? No, me vine muy tranquila hoy. Muy tranquila. Bueno, Mari, viste que tenemos la mesa colmada. No sé qué pasa ahora. ¿Qué hacemos? Se prendió la luz. ¿Qué vamos a hacer hoy? Contame vos. ¿Qué querés que hagamos? Debatir. Debatir. Bien, perfecto. No, pará, no vinimos a pelear. No, dije dije pelear. debatir. Dijimos debatir. ¿Vos querés pelear? ¿Sos una persona No. que te gusta pelear? Vos? Bueno. Yo les cuento. Y ayer me enteré que la Romy venía por otro motivo y le dije, che, Romy, mirá, nosotros tenemos el tal micro de Papá Anarquista, que es un micro más bien de fundamento filosófico, si se quiere decir, desde donde nosotros aprendemos una especie de crianza bajo un lema, que en realidad nunca lo dijo José Ortega y Gasset, pero se le atribuye a él a partir de todos sus escritos, que es el educar es enseñar a ser libres. Y a partir de esa filosofía yo fui creando mi propia filosofía de paternidad. Vi volar un paquete de masitas nomás. Mi propio sistema de filosofía parental, también basado un poquito en lo que es la filosofía estoica, pero todos estos fundamentos filosóficos se quedan siempre en los cuestionamientos filosóficos y que cuando llevados a la práctica ahí entra en este debate eterno con la psicología, que es parte a partir de un estudio empírico. No sé si estoy equivocado en esto, que también podrías darme tu punto de vista. Y me pareció sumamente enriquecedor tener una visión desde la psicología de cómo puede llegar a afectar las cosas que nosotros abordamos desde Papá Anarquista, tanto al papá como a los chicos. Qué pros y contras puede llegar a tener o qué cosas estar alerta de cuando aplicamos este tipo de filosofía dentro de la paternidad. Básicamente esa es la invitación que le hice a Romy. Nada, se le hice ayer, así que mucho por ahí no tuvo para preparar y explicárselo claramente se lo expliqué hace un ratito. Pero bueno, nada, calculo que está lo suficientemente preparada para recibir este raquetazo. Bueno, Hablo bueno. de tenis, no qué se introducción. confundan. No La nos verdad dio que- tiempo siquiera de presentarte, Mariano Villalonga. Sí, Buen bueno, día, pero buen siempre martes. Buen martes. Yo, Nos ¿saben? encantó Arrancó igual la con intro. todo, Sí, es arrancó como con que todo. fue un cachetazo. Igual nos encantó la introducción que hiciste. Es es Una manera de decir. El TDA, acá ¿no? estoy. Bueno, vamos a debatir un poquito esta parte que arrancó la semana pasada cuando Mari tiró sin querer la Exactamente. piedra. Y Mariano la tomó y dijo, che, cuando vos le decís a un hijo, es tu obligación. obligación. Ay, Eh, me pegó así. ¿Está bien dicho o no está bien dicho? Le vamos a preguntar primero a nuestra querida Romy, que nos va a dar su punto de vista desde lo que es la psicología. Y después vamos a ver qué nos dice Mariano. A ver. Bien. Bueno, en realidad uno dentro de lo que es la crianza, también va viendo que hay determinadas tareas en realidad que los niños pueden ir haciendo en función también de una mejor convivencia, ¿no? Más si hablamos de mamá sola o papá solo, ¿no? Entonces, el empezar a trabajar sobre cuáles son sus tareas o en qué pudiera colaborar es distinto, ¿sí? Desde ahí, me parece que usar el término tarea es más conveniente. Como el bloque es Papá Anarquista, yo tengo una consulta porque justo me diste pie para preguntar. ¿Es distinto cuando está papá solo o mamá sola? ¿Lo manejan de distinta manera desde tu punto de vista desde la Bueno, psicología? ahí abrimos otro debate en realidad, porque papá puede tener su filosofía de crianza y mamá puede tener otra totalmente opuesta. ¿Sí? Entonces eso muchas veces suele ser un gran conflicto porque lleva a confusión en los niños, ¿sí? Y si los papás no se pueden poner de acuerdo, que muchas veces sucede eso, es un gran tema abordar con los niños y trabajar con ellos y hablar mucho, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en casa con mamá? ¿Sí? Con papá se puede hacer lo otro, pero en casa las reglas, las normas de convivencia son estas y siempre tienen que estar claras. Siempre y cuando se tome, en caso de papás separados, de referencia un solo hogar o el principal si se quiere, pero en la otra casa se debería replicar lo mismo. Y, Sería lo ideal.
En términos ideales. Sí, el tema es que por algo no están juntos esas dos personas. Siempre digo Bien. eso, ¿no? Desde el aspecto... O sea, Fran sabe que con su mamá es muy difícil ponernos de acuerdo, de hecho, porque tenemos filosofías de vida muy distintas, creemos en una crianza muy distinta, Fran lo sabe, y nosotros es tema que conversamos, lo hablamos, lo ponemos, y casi que no hay tabúes en ese tipo, porque es su futuro. Lo que yo planteo, lo que yo veo es que, bueno, es parte de ella. Cuando ella me dice, papi, no quiero hablar de esto, ok, no se habla. Entonces se respetan también esos tiempos. Pero, retomando el tema de la obligación, siempre como hijo tercero, rebelde, sí, criado así a la Bartola, me chocó muchísimo que mi vieja me diga, es tu obligación. Me venía a mi cabeza esto de, yo no pedí nacer. O sea, ¿qué onda? Yo no pedí nacer. Ustedes cumplieron su capricho de, no sé si de tener hijos o de ser papás. Sí, bueno, nada, me hubiesen adoptado y me hubiesen elegido como si fuese un pupi. Dije, pero bueno, nada, no sé, yo no pedí esto. Me tocó, es algo que yo tengo que bajar la cabeza. ¿Qué obligación tengo? Y esto es algo que siempre me fue poniendo en la cabeza y dando muchas vueltas. Un día, Franchu viene y le dice, sí, porque me dijeron que es mi obligación. Y dije, ya se metieron con mi hija este tema que viene hace de larga data. Entonces agarré la Constitución Nacional. Y me basé en los fundamentos que son legislativos. Me fijé, Convención de Derechos del Niño, derechos, pura y exclusivamente derechos. Entonces, con la parte que dice obligaciones, no había nada. De hecho, hay un cuadradito que dice obligaciones, 0. La obligación es de los padres. La obligación es de los padres a preservar los derechos de los niños. A partir de ahí empecé a entender montones de cosas y dije, los chicos no tienen obligaciones. De hecho, todo lo que se trata de sus obligaciones en realidad son sus derechos. Y nosotros tendríamos que velar por eso. Por ejemplo, el derecho a vivir o tener la habitación ordenada, limpia y todo eso es su derecho. Entonces, en mi casa, si yo no le digo, che, Franchu, aprendé a hacer valer tu derecho, porque tu derecho es vivir en una casa limpia y ordenada, ¿sí? Y acompañar el proceso donde ella pueda ser libre y decidir cómo ordenar su habitación, creo que fue fabuloso. Ella se distraía jugando, entonces dijimos, bueno, papi, me distraigo jugando, te moro un montón, me distraigo jugando, ok. Vamos a poner un cronómetro, 5 minutos. Entonces ella tenía 5 minutos para ordenar un sector, 5 minutos para ordenar otro sector. Le dividí la habitación en partes y tenía esos 5 minutos. Sonaba la alarma y me decía, 5 más, ok. Lo mismo para bañarse, cuando era más chica, ¿no? Le ponía como esos, donde ella se concentraba en la tarea, se podía concentrar en una tarea que era el tiempo. A partir de ahí empezamos esto de... Las obligaciones son para los papás. O sea que vos no para reemplazás, los a ver si chicos. entiendo, vos reemplazás obligaciones por límites. No, sé si... límites para mí es otra cosa. Sí, la psicología comparte este punto de vista de Mariano. Bueno, es un poco lo que les decía antes. Obligaciones en tanto imposiciones van a ser tomadas con otra connotación y va a tener otro peso para el niño, ¿no? Va a tener esta carga, ¿no? Bueno, a vos te tiene que ir bien en la escuela porque es lo único que haces, ¿no? Claro, porque según lo que plantea o lo que llegué a entender o captar, es que está bien. Igual me llama un poco la atención porque usarías una constitución nacional para regirte en base a algo familiar, algo íntimo. Pero bueno, cada uno con su librito. Para poder tener, porque muchas veces te saltan, y bueno, ¿y vos dónde lo leíste? En la Constitución. Entonces tenés como un respaldo que, o sea, yo lo uso como respaldo para cuando me dicen, no, porque los niños tienen obligaciones. Decime dónde dice esto en la Constitución. Bueno, pero si vos de repente no recaen O sea, es ir con los tapones obligaciones, de aunque punta. sean mínimas, pero unas obligaciones que ellos estén al alcance, ¿sí? De cumplir. Bueno. ¿Cuál sería y ellos tienen derechos. ¿Cuál sería la contrapropuesta o lo que ellos pueden devolver? Bueno, ahí está. Yo lo que le planteo a Fran cuando hacemos esto es, Franchu, esto hay que hacerlo porque es tu derecho, ¿sí? ¿Lo haces ahora o lo haces después? Le ofrezco a ella también la opción de hacerlo ahora o hacerlo después. Porque también ella se siente parte de que toma decisiones en su vida. Pero hay que hacerlo porque es tu derecho. Y yo como papá siempre le explico lo mismo. Fran, este es tu derecho, ¿sí? Y yo como papá
una de mis obligaciones es hacer valer tus derechos, hacer que se cumplan todos tus derechos. Entonces, como esto es tu derecho y yo lo tengo que hacer cumplir, ayúdame, ¿sí? Tenés que ser parte de esto y decime cuándo lo hacemos. ¿Ahora o después? ¿Y cómo ponemos, Ro, un punto que sea flexible entre una y otra? Bueno, estaba pensando un poco en esto de cuando uno empieza a introducir el término de responsabilidad, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como niños? ¿Sí? Es lo que yo puedo hacer, lo que necesito hacer, también entendiendo que eso es beneficioso para mí como niño, ¿se entiende? ¿Tiene que ver con una etapa madurativa? Exacto. Sí. Nosotros acá, desde nuestro lugar, yo siempre explico esta cuestión de la psicología, lo explico de la manera que yo lo entendí, y es como que las distintas etapas evolutivas, vos tenés, no sé si esto es así, el tema del desarrollo del super yo, del yo, el ello. Bueno, siempre que hablemos desde el psicoanálisis, porque hay muchas otras teorías que también hablan del desarrollo a nivel cognitivo, exactamente, neuronal, neurológico. Bueno, hay muchos tipos, digamos, según de la corriente. Según la corriente. Bien. También. A mí me ayudó esto para poder entenderlo de manera simple, y esto es la punta del iceberg, y esto es como decir, bueno, yo me rijo por esto y lo entiendo de esta manera. Entonces yo digo, bueno, esto que dicen del super yo, que es lo que te plantea el reconocer el bien y el mal, básicamente, o sea, así como muy, muy genérico. Y digo, bueno, primero somos nosotros lo que le decimos lo que es beneficioso para ellos y lo que es malo para ellos, pero a partir de la adolescencia ya ellos empiezan a querer como tomar ese tipo de decisiones, qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Entonces, también aprender a enseñarles, nosotros tenemos que aprender a enseñarles a ellos a qué decisiones o cómo ir guiándolos para que puedan tomar las decisiones que realmente desde esta postura sean conscientes y no sean caprichosas. Ojo, a ver, derecho a equivocarnos tenemos todos, o sea, y parte de estos derechos del niño también es derecho a equivocarse. Entonces, claro, por eso también desde Papá Anarquista, desde esta filosofía de educar es enseñar a ser libres, está ese margen a equivocarse. Bien. No, está bueno esto porque es un ciclo, un bloque también de debate, de puestas en común, de distintas opiniones, pero con el fin de llegar a una conclusión final. Con respecto a las conductas de los niños, no como padres, sino como, no sé si trabajas seguramente con niños, te veo un perfil muy hecho. Muy pedagógico también. Hasta que fui mamá trabajé muchísimo con niños, me he formado en la atención con niños y después, bueno... ¿Y no te cambia un poco la perspectiva como profesional cuando sos madre? Totalmente. Hay muchas cuestiones que se atraviesan y que tienen otro nivel de comprensión. Sí. Con esto no quiero decir que una profesional que no sea madre no tenga las mismas capacidades, ¿no? Ojo con eso. Lo que digo es que uno, a partir de el tener determinadas vivencias, puede tener un poco más de conocimiento, ¿no? En lo práctico, en lo empírico, podríamos decir, que hace que el discurso de las madres te llegue de otra forma. Totalmente. Marian, y en tu caso, que sos papá de Fran, que ya es adolescente, pero me imagino que en algún momento se te habrá revelado. Sí, olvídate que sí, y se lo celebré un montón. Vamos, hija, sí, rebelate contra mí. Si te rebelás contra mí, quiere decir que te vas a poder rebelar en un futuro contra lo que creas que es. Contra el sistema, si se quiere. Contra el sistema o contra lo que necesite rebelarse. Que eso es lo que yo celebro. No. ¿Y en qué momento, cuando deja de ser niña y, le empiezan a recaer las obligaciones, como decía anteriormente Ro, de acuerdo a su etapa madurativa? ¿Cuándo empieza a hacerse cargo de absorber ella esas obligaciones? Bueno, primero yo no voy a hablar, hablar del tema de obligaciones. Algo que a mí me gustaría, como a veces siento, y acá es donde voy a tirar la piedrita de Papá Anarquista picante, y es... muchas veces cuando yo me he visto, o antes de decir es tu obligación, muchas veces yo creo que viene a responder, o sea, decirle al chico, esta es tu obligación, viene a sacarnos nosotros ciertas responsabilidades que a veces nos dan miedo,
o nos han frustrado de lo que nos han metido en la cabeza durante 40 o 30 años atrás, de cuando nosotros éramos chicos, y repetir ese patrón. Y muchas veces no tenemos herramientas, nos vemos totalmente entarlipes y nos sale decirle, bueno, pero es tu obligación, es como cargarle esa mochila al chango porque nosotros no podemos cargarla. Y desde ahí es donde yo digo, qué egoísta que soy o qué egoísta que somos los papás para cargarle con algo que nos metieron en la cabeza, que no son palabras nuestras, que repetimos palabras de hace 30, 40 años atrás, que nuestros padres las repitieron de sus padres para mantenernos ciertamente controlados para poder, no sé, por ahí por miedo a que no encajemos, por miedo a montones de cosas que nos las van imponiendo y son piedras, siento que nos van poniendo en la mochila en lugar de peinar esas alas para que nosotros podamos ser libres desde ese aspecto. Bueno, me parece que ya por el horario tendríamos que ir cerrando el bloque, nuevamente agradeciendo a Romy, no sé si te quedás. Sí, me Te quedo, quedás- me te quedo. quedás En para un la rato próxima. vamos a hablar de... Pero bueno, gracias nuevamente por sumarte al debate y que está bueno que se hayan en distintos micros que se haya hecho una apuesta en común. Como Fran, les digo, estoy. Sí, sí, no, sí, no es que te estoy vemos muy pintado. espectador. Estoy nada más que estoy ¿Tuviste? Es raro escucharlo callado. concentrado. ¿Estabas leyendo un libro? ¿Qué No, estabas haciendo? estoy concentrado trabajando en las imágenes para que ustedes sean Ah, está, lo más está bien. profesional posible al aire. Excelente. Bueno.